queremos enciclopedias de pseudociencia. Doc, vamos, ábreme la puerta. No digas ni una palabra, graduado. Doc, estoy confuso. La osteopatía está en todas partes. No quiero saber tu currículum. No quiero saber qué haces. En serio, tienes que escucharme. No me digas nada. Silencio, silencio. Voy a leer tus pensamientos. Vamos a ver. Cuando eras solo un niño, te caíste de la bicicleta y te diste un buen mamporro sobre el culo, ¿verdad? Sí, Doc, eso es. Provocándote una disfunción sacroiliaca. Y ahora te planteas estudiar osteopatía para automanipularte el coxis, ¿verdad? ¡No! ¡Silencio, jovenzuelo! Bien. Entonces, tienes un riñón más bajo que el otro, ¿correcto? No lo sé. Lo que provoca una alteración en el continuo fascia-espacio-tiempo. Soy fisio y vengo del futuro. He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste. Ahora necesito tu ayuda para pegar el cambiazo y sustituir el tratado de osteopatía que publicará Steele en 1892 por el libro de Rubén Tobar. ¿Comprendes ahora, Doc? Dios mío, ¿sabes lo que significa eso? Significa que la electroestimulación craneal no funciona. 6 meses de trabajo para nada. Doc, tienes que echarme un cable. Solo tú puedes ayudarme a evitar que la osteopatía se infiltre dentro de la fisioterapia en el futuro. ¿Osteopatía? ¿En el futuro la fisio y la osteopatía están juntas en el mismo saco? Mira, te lo demostraré. Mira mi expediente del grado. Sale terapia manual osteopática. Menuda disfunción. Por el amor de Dios, Doc, me preguntaban por las leyes de Friet. ¿Cómo? No es plausible. Te digo la verdad, Doc, tienes que creerme. Muy bien, fisio del futuro. Dime, ¿cómo se llama ese libro que dices? Se llama La osteopatía, Vaya Timo. ¿Vaya Timo? ¿En serio? De Rubén Tobar. ¿Y cuál será el siguiente título? ¿El ejercicio no tiene desperdicio? ¡Ja! O mejor aún, la terapia manual según cada cual. Vamos, Doc. También se me ocurre apagar el IVA con la fisio invasiva. Espera, deja que te cuente. ¿Y qué te parece? Pedagogía del dolor. ¡Qué primor! Espera, Doc, tienes que Ya escucharme. he soportado suficientes bromas pesadas por hoy, fisio del futuro. Doc, espera. El chichón de tu cabeza. Sé cómo ocurrió. Me lo explicaste todo. Manolo, Estabas de pie sobre la escalera colgando el póster de los puntos gatillo. Te caíste y te golpeaste en la cabeza con la camilla. Entonces tuviste una revelación. Una visión en la que los fisios estaban unidos a pesar de pensar diferente. Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, a ver, el tema para mí más complejo a la hora de escribir el libro fue precisamente el de la etiqueta de pseudociencia, porque no es una cuestión que se pueda dirimir tajantemente y requiere en realidad pues un poco de filosofía, y de eso se encarga de hecho una rama de la filosofía que es la filosofía de la ciencia. Y por tanto tuve que dedicar pues 2 capítulos, uno a la filosofía de la osteopatía y otro a la filosofía de la ciencia propiamente dicha,
para un poco acercarnos a esto de la pseudociencia. Es un espectro, ¿no? El espectro ciencia-pseudociencia. Y dónde posicionar a la osteopatía dentro de él, pues es complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se trataba un poco de, en ese análisis, dar motivos, que creo que hay motivos suficientes para poder posicionarla sin ningún atisbo de duda dentro de la pseudociencia. Dice que no se escucha el audio. No se escucha el audio. No sé, está diciendo la gente que no se oye. Ah, no se oían. Ah, ahora me están oyendo. O sea, antes no me estaban oyendo. Vaya por Dios. Primer fail del directo. Bueno, vale, no me estabais escuchando, entonces rápidamente... Pero Rubén, ¿qué es Rubén? Porque pone Rubén. A mí. Ya me estoy dando cuenta que es a mí. Ahora ya vamos un poquito adelantados. Bueno, pues entonces toda la intro que he hecho no ha servido para nada. Bueno, básicamente, por resumir un poco, daba las gracias a todos los que nos están escuchando, a Rubén por estar aquí, y le planteaba la primera entre comillas, cuestión sobre si la osteopatía podíamos considerarlo como pseudociencia y cómo muchas veces la pseudociencia intenta dilapidar un poco la crítica escéptica, ¿no? Perdonadme, pero esto son cosas del directo. Total. Entonces, ahora es cuando empezaba la presentación, no preocuparse. Entonces, si hay alguien que no conozca aquí a Rubén Tobar, le vamos a pedir si se puede presentar. Entonces, Rubén Tobar, ¿quién es Rubén Tobar y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Ya te hice esta pregunta hace un tiempo en el podcast. Pues nada, si es que Rubén Tobar no es tampoco nadie especial, es un fisioterapeuta, sin más, que se dedica al ámbito de la musculoesquelética y por tanto en el ámbito clínico, y ya está. No soy investigador, docente a tiempo parcial cuando se puede y poco más. Entonces, pues no tengo nada de especial. Soy un fisioterapeuta simplemente que siempre ha tenido una sensación un poco amarga respecto a la formación, a cómo se encarrilan los estudios formativos para los compañeros. Y bueno, por experiencia propia, ¿no? Porque yo creo que todos hemos hecho un periplo desde que acabamos la carrera, pasamos por diferentes formaciones que no terminan de ser satisfactorias nunca, ¿no? Y uno siempre tiene la sensación de que ¿por qué estas cosas no se dan en el grado? ¿Y por qué me he vuelto a equivocar? Y, en fin, entonces, bueno, pues de ahí surge un poco esta línea de intentar integrar el pensamiento crítico y mejorar en el cuerpo de conocimiento propio de la fisioterapia, que es como muy disperso y donde se han colado muchas cosas. Y sin más, la presentación que mejor me define es esta. O sea, ahí recuerdo que había hace muchos años unos fisioterapeutas catalanes que se presentaban como fisioterapeutas de trinchera, ¿no? Me gusta ese término, ¿no? Fisioterapeuta de trinchera, ¿no? De los que están con los pacientes y tratan pacientes. Que además me gusta decirlo porque los osteópatas muchas veces pues atacan por ahí, ¿no? Que es que lo que importa es el paciente. Pues yo veo pacientes, o sea que en ese sentido no soy muy diferente a ellos. Yo me dedico a tratar pacientes y en la trinchera de sacarlos adelante estamos todos. Vale, ahora sí. Por leer rápidamente un poco el índice y ver un poco pues, los principales puntos que tú tratas en el libro, bueno, siempre comienzas haciendo un prólogo, una pequeña introducción y hablas un poco de la historia, que es un punto ahora que quizá sea interesante poder sacar. Hablas de Steel y de cómo surgió en ese ambiente de Far West de hace ya unos siglos. Hablas de los principios filosóficos osteopáticos, como han comentado al principio, de la filosofía de la ciencia y versus la osteopatía, digamos, que la verdad que este ha sido uno de los capítulos que más he aprendido y más me ha gustado, más he disfrutado. Hablas de la osteopatía craneal en otro, de la osteopatía visceral, de la osteopatía estructural, también muy interesante. Y por último, del futuro de la osteopatía,
que es algo que también me gustaría, un punto que quizás sea interesante hablar. Entonces, antes de hablar un poco de estos puntos más específicos, bueno, ya lo has comentado un poco, pero ¿dónde surge un poco tu interés y tu idea de escribir este libro? Y en general un poco de este estudio profundo con mirada, o sea, con vistas escépticas a la osteopatía. Bueno, antes de seguir, como estaban diciendo por el chat que se podía bajar el audio, quería asegurarme de que se escucha bien. ¿El sonido es adecuado o ahora mismo se escucha demasiado? Vale, te puedo bajar yo un poco también, ¿eh? Vale, pues te lo agradezco porque... Perfecto. Perfecto. Vale, a ver qué tal ahora. Te he bajado un poquito más, o sea que bien. Bueno, sí, me preguntabas por el interés hacia la osteopatía. Realmente no tengo un interés hacia la osteopatía. Realmente no me interesa la osteopatía. De hecho, pues durante mucho tiempo intenté evitarla. Intenté no saber nada de ella con eco. Ahora sí, con eco, dicen. ¿El eco le puedes arreglar? Creo que ahora mismo sí está bien. Se entiende, pero con eco. Vale, bueno. Pues en realidad el interés por escribir este libro surge precisamente de no poder deshacerme de la osteopatía, ¿no? De que esté presente allá donde fueras y con cosas incluso que a veces pasaban desapercibidas, ¿no? Que dices, bueno, pues si esto está camuflado, esto viene de la osteopatía, esto ¿cómo es posible? ¿Qué pinta aquí? Y pues un poco por decepción y por hastío de verla siempre en todas partes y de que suponga tantas derivadas, que tenga tantas implicaciones en la profesión, pues surge este libro, ¿no? Porque realmente era realmente imposible deshacerse de la osteopatía por mucho que quisieras mirar a otro lado. Que yo entiendo que haya compañeros pues que esto pues prefieran dedicar sus esfuerzos a cosas en positivo, ¿no? Como suele decirse, pero a mí me parecía muy positivo criticar la osteopatía. De hecho, me parecía que era necesario y ante la ausencia de algo en firme, pues bueno, decidí escribir el libro. ¿Y a quién va dirigido el manuscrito? Digamos, más a profesionales de la salud, población general, no sé. Bueno, supongo que principalmente a fisioterapeutas. O sea, yo cuando escribí el libro, creo que es un libro que está escrito pensando en que lo pueda leer cualquiera, aunque no tenga ninguna formación sanitaria, aunque no tenga ningún tipo de educación, pero intenté que fuera legible y que fuera asequible para hacer llegar el mensaje a toda la población. Pero supongo que especialmente al ámbito de la salud y en especial a fisioterapeutas, ¿no? Pues precisamente por eso, porque es donde más implicaciones hay y porque en el fondo a mí me da un poco rabia, o sea, muchas veces se me ha dicho que deje a cada uno hacer lo que le parezca, pero es que realmente cada fisioterapeuta es un embajador de la fisioterapia y cuando uno está en su consulta está representando a esa profesión. Entonces, pues sí que me afecta, sí que me importa, sí que me influye. Y por la misma razón que me siento representado en una serie de instituciones y quiero sentirme representado en una serie de instituciones y quiero sentir que pertenezco a un colectivo, pues también siento la necesidad de reflejar cuando hay algo que está en disonancia o no creo que represente al colectivo de manera correcta, ¿no? Porque quizá el principal motor de todo esto sea que nos gusta la fisioterapia, porque eso a veces se nos olvida y realmente queremos que mejore como profesión científica que es. Y es que una de las características precisamente de la ciencia es esa, ¿no? Mejorar a base de una crítica constructiva y para mejorar. Y cuando la posición es la contraria, pues en fin, se hace un poco de bola, ¿no? Sí. A ver, me parece muy acertado esto que dices, porque pues siempre se nos ataca diciendo que es que queremos dilapidar la profesión, que tenemos que estar unidos. A ver, el problema principal de que estemos o no estemos unidos no tiene nada que ver con que haya una crítica a la osteopatía o en general a cualquier cosa. El problema sería la falta de crítica, porque si pretendemos que no haya intereses creados dentro de una profesión, que no haya divergencia de opiniones, pues esto es un imposible.
Y además, pues, Edu lo explica muy bien. Es que teniendo en cuenta que la estructura interna de los fisioterapeutas que trabajan en clínicas, atomizados en sus propias clínicas y con sus propios intereses, y que el vecino de enfrente pues es la competencia, o sea, partiendo de que esa es la estructura interna de la profesión, pues, pues es que cada uno tira por lo suyo, ¿no? Y los intereses se ve muy a menudo en las exigencias a los colegios profesionales, ¿no? Que el fisioterapeuta medio se piensa que el colegio es el que tiene que arreglar sus problemas personales con Sanitas o con cualquier sociedad, ¿no? Cosas así. Y no se trata de esto, ¿no? O sea, los intereses del colectivo están por encima de los intereses particulares y muchas veces los propios fisioterapeutas no tienen más que intereses particulares que cree que la profesión tiene que solucionarlos. Entonces, bueno, diría esto. Qué bueno. Para alguien que no se mueva un poco en este círculo ajeno a la fisioterapia, también esto quedará grabado. Y también decía al principio que estaba silenciado, que podéis utilizar el hashtag que hemos preparado también en Twitter por si queréis tuitear y crear así un poco de debate. Estupendo. Te decía que para una persona que no conozca la osteopatía, ¿cómo podríamos definir osteopatía? Para un cliente medio, digamos. Vale, me dicen por el chat que subas un poquito el volumen ahora mío. Ahora el tuyo. Ostras. Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver si conseguimos que se oiga bien. Ahí, ahora ya viene ahí. Vale. Y ya he corregido lo del tema del eco, ¿eh? Ya... Vale, Ángel Aguilar, si no se sigue oyendo bien, tú háznoslo saber. Efectivamente. Bueno, ¿qué es la osteopatía? Bueno, pues es una terapia manual, ¿no? Es una cosa que explico en el libro. Es una terapia manual con ínfulas. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hay que un poco desacralizar la terapia manual. La terapia manual, pues trabajo con las manos y ya está. Y esa palabra de la que huimos tanto los fisioterapeutas como es el masaje, pues es terapia manual. Es que esto es lo que hacemos, ¿no? Los que hacemos terapia manual, que hacemos más cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos pretender o qué aspiraciones podemos tener trabajando con las manos? Pues hay que ser más modestos, ¿no? No se pueden curar enfermedades como pretendía Steele. No podemos acceder a otra cosa que no sea el sistema musculoesquelético. El sistema nervioso no puede explicar cualquier acción terapéutica por arte de Birloque. O sea, tenemos que dejar de creernos que podemos justificar cualquier cosa apelando a la anatomía, ¿no? Que es otra cosa que decías tú antes, lo del posibilismo anatómico. Claro, es que si pretendemos dar una excusa para hacer cualquier cosa, la vamos a encontrar. Siempre va a haber una excusa para decir, pues esto puede funcionar. Pues es que no se trata de sembrar la duda de a ver si va a ser eso. Tendrás que demostrar primero, si tú estás afirmando que tú puedes interaccionar y solucionar un problema a través de X cosa, una fascia, un nervio, lo que tú quieras, tendrá que haber datos sólidos que lo confirmen. Y el problema de la osteopatía es que pretende y siempre ha pretendido tener unas aspiraciones terapéuticas por encima de las posibilidades que se sostienen en terapia manual. Entonces, pues nada, es una terapia manual. Yo creo que la mejor definición de la osteopatía es una terapia manual, con su propio razonamiento clínico y este es el punto clave que le diferencia del resto de terapias manuales. Un razonamiento clínico que es equivocado por muchos motivos que desarrollo en el libro, porque pues es esto, es una terapia manual con un razonamiento clínico propio, como cualquier otra terapia manual. Y nada, pues esto, diría que no es más que eso. Yo cuando estuve leyendo en el libro todo el tema del posibilismo anatómico, que es como a posteriori, ¿no?, de tu teoría, intentar explicar todo lo que va viniendo y lo que la evidencia, digamos, va plasmando, a mí me recordó mucho a la historia esta que plantea Carl Sagan en El mundo y sus demonios del dragón en el garaje, ¿no? Que viene a decir como, sí, pues yo tengo un dragón, que tengo un dragón en mi casa, tal, y dice la persona, bueno, pues enséñamelo, ¿no? Y le llevo a una habitación, oye, pero si aquí no hay nada. No, es que el dragón es invisible, claro. Dice, bueno, pues dile que eche fuego. No, pero es que echa un fuego que también es invisible, tal. Y claro, es como una tras otra ir justificando todo y dices, oye, ¿hasta qué punto, sabes? ¿En qué punto decimos esto? Oye, pues no tengo razón, coño, que no pasa nada por decirlo. Y vamos a crecer a partir de ahí. Sí. Pues sí, efectivamente, es un buen libro y Carl Sagan escribía además fenomenalmente bien. Sí, un poco es esto, ¿no? Hemos generado un garaje
con un dragón dentro y hemos dicho que existe y pues nada, siempre vamos a crear una hipótesis ad hoc para justificar cualquier problema que se plantea la existencia de ese dragón, ¿no? Y es así, sí. Comentabas en el libro también que la osteopatía, digamos que es a la fisioterapia lo que a lo mejor el psicoanálisis a la psicología o la homeopatía a la medicina. A mí incluso se me ocurre más porque esto es un fenómeno curioso, ¿no? Que toda ciencia tiene su pseudociencia y a lo mejor la geofísica, pues los terraplanistas, los químicos, la alquimia, ¿no? La astronomía, la astrología. Entonces te quería preguntar, lo comentas en el libro también, pero ¿qué nexos tienen en común lo que podríamos denominar como pseudociencias? Bueno, hago esa comparativa porque quería señalar un poco la presencia de esas grandes pseudociencias dentro de esas grandes profesiones sanitarias, pero en realidad sí que hay alguna diferencia. Es decir, si comparamos a Freud dentro de la psicología con Steele dentro de la fisioterapia, pues hay cosas que también divergen. Es decir, Freud sí, tiene mucho que ver con la psicología y la psicología no puede desprenderse de la figura de Freud como personaje histórico dentro de la psicología. Pero la fisioterapia sí puede prescindir perfectamente del personaje de Steele dentro de la fisioterapia. Porque, de hecho, como desarrollo en el libro, los orígenes históricos no tienen absolutamente nada que ver. Que luego haya convergencias es evidente porque hablamos de terapia manual, pero ni en la profesión, ni en cómo se desarrolló, ni lo que sostienen es similar. Por tanto, bueno, pues tenemos la ventaja respecto al psicoanálisis que Steele no era fisioterapeuta, ni tiene nada que ver con la fisioterapia. Entonces, está dentro de la fisioterapia por circunstancias históricas que han acontecido en España, pero realmente no es como, en ese sentido, como se pudiera comparar con la psicología y la figura de Freud. En cualquier caso, sí, hay también cosas que las hacen asemejarse y digo que es parecido porque es muy presente, ¿no? Y realmente lo que quiero señalar aquí es el número, el volumen, la cantidad de seguidores y de adeptos que defienden, en este caso, la osteopatía, pero ocurre lo mismo en psicología con el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? En medicina con la homeopatía ya en los últimos años ha habido un cambio, un gran cambio, donde el posicionamiento en contra de los homeópatas les ha hecho perder mucho fuelle, pero en psicología todavía es muy patente y además es más complejo porque Freud tiene un perfil filosófico también y en filosofía pues estudia mucho a Freud y es complicado, es complicado. Sí. Yo estoy estudiando Freud, además. Es que esto es curioso, porque si escuchas a alguien más relacionado con la filosofía, suele haber bastante cariño, ¿no? Hacia la figura de Freud y se le tiene como un erudito bastante interesante, ¿no? Pero luego está la rama a lo mejor más, pues yo qué sé, más entre comillas científica, relacionada con la psicología, que le tienen de cocainómano para arriba, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y el problema es que Freud siempre se quiso desbancar de la filosofía. O sea, fue el mismo Freud que quería rechazar que lo suyo no era una filosofía, sino que era una ciencia. Entonces, él es el mismo el que se puso en la picota y por lo que se le puede juzgar dentro de la psicología, como ciencia que no era ciencia, que es una pseudociencia. Entonces, bueno, desde el punto de vista filosófico, pues puede ser interesante la manera que... Porque yo creo que sí, que era, además, pues era a diferencia de Steele, sí creo que Freud tenía mucho ingenio a la hora de contar historias y a la hora de presentarlas y a la hora de relacionar. Y bueno, pues a nivel de literatura, a nivel de filosofía, es interesante, ¿no? Es algo interesante. Pero es filosofía, no es una ciencia. Claro. Entonces, eso, claro, ahí se mueve a caballo entre dos cosas. Pero sí, es así, es tal cual. En filosofía le defienden mucho, pero también le critican bastante, ¿eh? Y en psicología le dan por todos los lados y aún así también hay mucha gente en psicología que le defiende. Sí. Pero bueno, volviendo a la osteopatía, sí, hay cosas que caracterizan a la osteopatía junto con otras pseudociencias, ¿no? Hay cosas que son comunes a todas las pseudociencias y donde se puede ver reflejada la osteopatía. Y una de ellas es precisamente la resistencia al cambio. Es decir, el hecho de que la osteopatía, pese a los cambios que se puedan ver en realidad, son cambios aditivos. Es decir, añaden cosas sobre la base, pero nunca se han replanteado la base. Es decir,
Si encaja dentro de la osteopatía, entonces se suma, pero nunca se resta, ¿no? Entonces, eso es un problema. O sea, a mí me atacan de que yo resto, yo no sumo, ¿no? Pero es que lo interesante es restar, amigos, porque si no restamos y pensamos que todo vale, que todo es bueno y que siempre hagas lo que hagas va a estar bien, esto es error, esto es erróneo. O sea, no todo es positivo, no todo es bueno, no todo es favorable, no todo está bien. Entonces, a veces restar es sumar. Total. Y esto es una de las características de la osteopatía. Sí, sí, porque es que si fuera así, pues se seguirían poniendo sanguijuelas, ¿no? Para tratar y otra lista mucho más grande. Preguntaba Manuel por el chat, decía, ¿pero no hay escuelas de osteopatía que han evolucionado quitando la paja? No. Lo que han hecho ha sido... sí, no, está guay que preguntéis. Ya, no, adaptarlo, ¿no? Quizá lo que va a ser la línea de lo que tú comentabas, ¿no? Exacto, lo que han hecho ha sido adaptarlo y el nuevo chivo expiatorio es la fascia. Ahora todo se justifica a través de la fascia, pero ¿qué elementos se han eliminado de la osteopatía original? O sea, realmente el problema de la osteopatía era cómo compaginar el mecanicismo y el espiritualismo, el energetismo. Realmente son dos corrientes que eran difíciles, o sea, es que son antagónicas. Es que es curioso que sostuvieran las dos líneas, pero así son las pseudociencias, amigos. El sincretismo de sumarlo todo y, aunque sea autocontradictorio, dejarlo ahí y no pasa nada, pues ya dice bastante. Entonces, pues hay escuelas que tienden más hacia el mecanicismo y hay escuelas más que hablan más de la parte más espiritualista, más energitista, más pseudocientífica realmente, ¿eh? O sea, la parte mecanicista tiene también muchas cosas criticables, pero la parte insostenible es la parte más energetista, más que habla de términos muy, muy confusos, esta parte que viene sobre todo de la parte craneal y que tiene que ver con la espiritualidad de Steele y de su fundación originalmente. No hay por dónde cogerla. Y a eso vamos a ir un poco, si te parece, por seguir avanzando. A ver. Mira, decía Javier Guerra, según Punset hay que desaprender para poder aprender. Eso es verdad, ¿no? Es interesante. Y luego muchas veces, además esto es un punto que cuando me ha venido a la cabeza, que muchas veces, ahora por ejemplo, se lee osteopatía científica y se entiende que osteopatía lo científico es referenciar un paper en una diapositiva o algo así. Y para mí personalmente lo científico es más esta filosofía que estamos hablando, ¿no? Ese trasfondo de crítica y demás. Y eso es que sigue igual. Porque es que además, o sea, en ciencia de la salud ya me dirás tú cuántos estudios se pueden replicar, ¿no? Por ejemplo, que ese sería otro tema para poder hablar y que poner un paper o incluso si me apuras un metaanálisis no te dice absolutamente nada. Eso no es nada. Es que no es nada. Y cuando realmente sabes de estadística y un poco de cómo funciona esto, cada vez eres más crítico por esto, porque dices, oye, es que no, que no. Entonces, muchas veces yo, no sé tú qué opinarás, pero yo cuando dice, no, está basado en ciencia o en evidencia, y es eso, y es poner en las diapositivas unas referencias, dices, oye, ¿qué quieres? ¿Que darte la razón con esto solo? No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, pues que se autodefine por sí solo, ¿no? Si nosotros habláramos de fisioterapia científica, ¿qué significaría eso? ¿Que existe una fisioterapia que no es científica y se tiene que diferenciar de la que sí es científica? Es que, ¿qué significa osteopatía científica? La osteopatía o es científica o no lo es, ¿no? O es que hay dos tipos de osteopatía, no sé, no entiendo. El hecho de que tengas que añadirle científica a algo, pues ya quiere decir que no es científica. Es decir, si por definición eso es una ciencia, pues ya está, no tienes que añadirle nada. La cuestión es, ¿tener publicaciones científicas te hace ser una ciencia? No. Y este es el problema un poco que se señala en el plan del gobierno. Yo creo que contra las pseudociencias es un poco lo que están haciendo, ¿no? Están evaluando de una manera rigurosa el plano estrictamente científico, de publicaciones científicas, que entiendo que eso es importante, pero claro, las estamos definiendo como pseudociencias y eso no se define así. Es decir, aquí hay un error conceptual y bueno, pues se puede tomar una decisión administrativa y legal desde el punto de vista de si se deben
ejercer y deben regularse o no en función de la cantidad de publicaciones científicas, pero si las vamos a acusar de pseudociencia o de pseudocientíficas, tenemos que alegar algo más, ¿no? Y de hecho hay un mínimo de... el paradigma más simple que se puede utilizar de Pigliucci es el de utilizar al menos dos ramas. Por un lado las publicaciones científicas, pero por otro lado el marco teórico. Y sumando las dos te puede dar una ciencia, una pseudociencia, una ciencia en expansión, una protociencia. Tú esto tienes que utilizar al menos dos variables, porque si con una sola no te dicen nada absolutamente. O sea, tú puedes ser una rama del conocimiento nueva y por tanto no tienes un grueso de publicaciones científicas, pero sigues siendo una ciencia, eres una protociencia de hecho. Y luego tú puedes tener un montón de publicaciones científicas que realmente son basura, es decir, que no aportan nada. O incluso puedes tener publicaciones científicas negativas. Ojo, que es que las cosas que se publican no siempre son positivas. El resultado puede ser resultados que no apoyan la hipótesis de estudio. Pues entonces, ¿qué? O sea, tú no puedes decir, bueno, es que hay muchas publicaciones, sí, pero ¿cuántas publicaciones le dan la razón? Eso va a empezar, restale las que no. Entonces, el número de publicaciones per se no dice nada. Y además, en osteopatía es verdad que hay una tradición muy antigua. O sea, la primera revista de osteopatía pues, se remonta a principios del siglo pasado. Y eso es realmente un mérito porque había muy pocas revistas científicas por entonces. Pero si analizamos esa revista científica, es que era un pasquín, es que era publicidad, no había publicaciones científicas como tal. Por mucho que queramos tirar de antigüedad y decir que es que lleva siendo ciencia muchos años, en realidad lo que lleva siendo es un elemento de marketing muchos años. Y se ha intentado convencer a la gente de que es ciencia durante muchos años, pero pues cuando uno ve ese tipo de revistas en el pasado, dejan mucho que desear, ¿no? Total. Te decía también Javier Guerra, ¿no? El ejemplo de un paper publicado por Chad Kuss que coloca la manipulación cervical te podía prevenir la muerte, ¿no? Hay muchos ejemplos, la verdad. No sé dónde he leído un montón, pero hay un montón de ejemplos de este tipo, de cómo con la estadística puedes llegar a demostrar, y con una mala metodología, ojo, puedes llegar a demostrar lo que te venga en gana. Entonces ahí va un poco también la importancia, ¿no? del pensamiento crítico de cada uno y de cómo tenemos que tener esos filtros bien configurados. Por seguir un poco, cuéntanos un poquito, un capítulo a mí que me gustó mucho y que la verdad que me sorprendió fue un poco el contexto histórico en el que Steele empezó a desarrollar todo esto, que va un poco en la línea de las pseudociencias de la New Age, estas, ¿no? Que se pueden incluir un montón. Entonces, a rasgos generales, ¿de dónde, en qué marco, digamos, surge la osteopatía? Y también otra pregunta, si a día de hoy, aunque ya has comentado algo, diverge mucho de esos inicios en el Far West. Pues el contexto histórico para mí es muy importante porque dice mucho de la osteopatía, de dónde viene, ¿no? Y aunque pues mucha gente defiende diciendo que no se puede señalar o atacar a la osteopatía del siglo XXI pensando en un hombre del siglo XIX, porque entiendo esa posición, pero en realidad es que eso es un argumento que tendría sentido si ellos no siguieran alabando la figura del siglo XIX. Es decir, es que ellos son los primeros que defienden la figura de Steele y que la veneran y bueno, pues todos hemos escuchado la historia de Steele contada por osteópatas y la verdad es que difiere bastante de la realidad y de cómo la ha presentado un historiador que bueno, prácticamente todo lo que cuento ahí es lo que ha registrado este historiador de la ciencia en su libro. Y realmente es muy sorprendente escuchar cómo realmente nada de lo que hizo Steele era originalmente suyo. Entonces, esto nos dice bastante sobre, primero, que no era ningún genio, no era ningún visionario. Steele realmente lo único que hizo fue coger las cosas que eran más populares en su época, ¿no? Lo que era más popular a nivel de filosofía, a nivel de pensamiento, a nivel de cultura, junto con
un montón de ideas que ya existían a nivel terapéutico de los bone setters y no hizo nada más. Es decir, es que Steele le puso el nombre, le puso el lazo, que ni siquiera fue original poniéndole el nombre de osteopatía, y no hizo nada más. Es decir, la osteopatía no, es un subproducto cultural del siglo XIX, de la suma de cosas que existían en el siglo XIX. Y esto es una idea realmente importante para considerar a la osteopatía. Creo que es muy importante. No creo que sea algo que haya que desechar porque estemos hablando del pasado y la osteopatía no tiene nada que ver con eso. Tiene mucho que ver. Y realmente, cuando se lee, te das cuenta de que sigue siendo exactamente igual. Exactamente igual. A nivel terapéutico y a nivel filosófico, a nivel de razonamiento. Uh-huh. Pensándolo en frío y leyendo profundamente. Leyendo de fuentes que no sean, obviamente, de donde tienen que venir, que eso es lo curioso, ¿no? Es verdad esto de, por curiosidad, no sé si has leído al respecto, pero muchas veces a Steele se le pone como que era un antiesclavista y que era una persona muy feminista, o sea, muy feminista no, sino que, perdón, que luchaba por los derechos de las mujeres en aquella época. No sé si eso era un poco así. Sí, esto es cierto y le deja a Steele en muy buen lugar, ¿no? A nivel como persona. Y es cierto que fue así, pero probablemente por motivos religiosos, porque él estaba relacionado con el protestantismo, con la Iglesia Baja, y era un posicionamiento de cultura religiosa donde, bueno, pues aprendió eso de su padre, de Abraham, y él lo tomó tal cual. Claro, el tiempo le ha dejado en muy buen lugar, en el sentido de que pues, a su escuela fueron afroamericanos, mujeres, y esto era algo tremendamente impopular en aquella época. De hecho, pues claro, hablamos de la guerra de secesión contra la esclavitud, ¿no? Que Steele se posicionó en el bando de antiesclavistas y bueno, pues la historia la ha dejado en muy buen lugar en este sentido. Pero esto no dice absolutamente nada de la osteopatía. Es decir, claro, que podamos sentir alguna simpatía hacia la figura de Steele porque, bueno, pues con el tiempo esto ha envejecido bien, pero realmente nada de lo que sostenía Steele ha envejecido bien. Absolutamente nada. Entonces, total. yo creo que esto se queda en el plano de lo anecdótico y, pues vale, pues bien por Steele, ¿no? O sea, pero también podríamos y bien por los señalar... esclavos y las mujeres también. Sí, 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 pero que lo que nos concierne no dice nada. Y de hecho se podrían señalar miserias de Steele, ¿no? Que donde nos haría un poco hacer sentir de otra manera respecto a su figura. Pero bueno, es que entiendo que esto sí que no debe confundirse. Porque, pues claro, un personaje del siglo XIX, pues habrá cosas que desde el siglo XXI digan, madre mía. Y bueno, pues ni para bien ni para mal creo que eso debe hacernos, o sea, lo emocional, lo que nos puede hacer sentir emocionalmente la figura de Steele creo que tiene que quedar fuera de la ecuación y se tiene que juzgar estrictamente por su propuesta y si esa propuesta primero era original, segundo era como él la contó, porque realmente no era así y a mí me parece fascinante especialmente el hecho de que la tradición osteopática se caracterice por contar cosas que en realidad se retrotraen al pasado cuando realmente se están inventando en el presente, ¿no? Y esto lo han hecho todas las figuras. Lo ha hecho Sutherland, lo hizo Steele, lo hizo Barral, lo hizo Upleyer. Todos cuentan siempre hacia atrás como que el origen, como que ellos son los primeros que llevan décadas haciendo algo, que no es verdad. Y como para darle más, o sea, si es que al final todo esto se traduce en que le están dando más peso a sus ideas apelando a la tradición. Entonces, claro, han crecido sobre la tradición de la tradición. Y realmente no veo ningún motivo para pensar que esto es algo positivo. O sea, no encuentro motivos para pensar que apelar a la tradición dentro de la ciencia sea algo a fortalecer o a recordar o a defender. Comentaba Alejandro Ramos, pues que en el chat que si son salvables algunas técnicas de la osteopatía estructural como las técnicas de alta velocidad. Y aquí enlazo también con una frase, ¿no?, que dices en el libro que me gustó mucho, que es que
lo que está demostrado que funciona de la osteopatía no es osteopatía, sino que es fisioterapia, ¿no? Sí, hombre, si nos vamos al plano puramente técnico, que es a lo que hay personas que quieren que lleguemos, quieren reducir la osteopatía a lo puramente técnico. O sea, si es como estrategia para ir minimizando el impacto de la osteopatía, lo puedo entender, pero realmente no lo comparto. No lo comparto porque la osteopatía no es algo meramente técnico. Si fuera algo meramente técnico, entonces esa es la paradoja osteopática, ¿no? ¿Para qué defenderla? O sea, si no va a presentar nada diferente a lo que se puede obtener con cualquier otro tipo de terapia manual y lo único que es exclusivamente suyo está equivocado, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué vamos a querer defenderla? ¿Para qué la queremos? ¿Qué aporta? Entonces, si lo reducimos a lo puramente técnico, vamos a encontrar evidentemente técnicas que puedan resultar útiles. El problema es que desde el punto de vista osteopático, esa técnica tiene unas implicaciones y se tiene que aplicar en una serie de circunstancias que difieren mucho de las que se pueda utilizar en otro tipo de razonamiento clínico no osteopático. Y esto es clave, ¿no? Porque si tú vas a utilizar una técnica pensando que la necesita un paciente de una manera muy distinta, pues al final la técnica no importa, lo que importa es a quién se la estás aplicando. Y si lo que está mal es el razonamiento clínico, pues lo técnico, puramente técnico, da un poco igual. Entonces, a nivel técnico, yo puedo defender pues que poner la mano así y asá y hacer tras, pues está bien. Sí, pero ¿con qué sentido? ¿Para quién? ¿Y por qué? Eso es lo importante, ¿no? Total. Y si es que, vamos a ver, todos hemos hecho tropecientos cursos que nos han dicho aquello de vamos a ponernos las gafas de ver y te tienes que poner las gafas de ver porque si no te pones esas gafas de ver eso, pues es que es exactamente lo mismo que te enseñan en otro curso donde te han dicho que te pongas otras gafas de ver, ¿no? Yo con lo de las gafas de ver me cansa mucho, ¿no? Porque realmente es lo mismo, estamos proponiendo lo mismo, solo que tiene implicaciones distintas. Bueno, pues a lo mejor es que no hay tantas implicaciones distintas. Yo creo que a día de hoy lo que sabemos sobre la terapia manual y los efectos de la terapia manual invalidan un poco esa posición de ponerse unas gafas de ver y ahora vamos a ver la fascia y ahora vamos a ver el ligamento. No, pues estamos tocando personas con lo que eso tiene de implicaciones y los efectos son los que son. Ni somos tan analíticos, ni tan precisos, ni deberíamos ser tan mecanicistas. Entonces, bueno, si nos ceñimos estrictamente a lo técnico, pues no creo que eso sea osteopatía como tal. Y evidentemente ahí existiría una pugna constante de qué es osteopatía y qué no es osteopatía, que históricamente ha existido. Es decir, desde las escuelas de osteopatía te dicen, es que esto que se hace es de la osteopatía. Y desde la fisioterapia no, es que esta técnica no es de la osteopatía. Y siempre ha habido ahí una lucha estúpida sobre qué técnicas son de la osteopatía y qué técnicas no. Realmente no existe tal separación, es imposible. O sea, es imposible rastrear el origen de lo técnico. Y los que más se han enzarzado en esta lucha estúpida son quiroprácticos y osteópatas en Estados Unidos, donde han pretendido diferenciarse en el plano de lo técnico. Y realmente pues es que ya no existe ninguna separación. O sea, después de tantas generaciones de osteópatas, quiroprácticos, fisioterapeutas funcionando en el mundo, con la globalización que hay ya de todo, o sea, ¿cómo podemos pretender que sabemos diferenciar qué técnicas son de la osteopatía y cuáles no? Es imposible. Y además creo que no nos lleva a ningún sitio. Entonces, para mí, decir que hay técnicas de la osteopatía que son rescatables no es decir nada, porque es que hay terapia manual, hay técnicas, millones de técnicas, infinitas, las que tú quieras, con tus gafas de ver correspondientes, pero para mí no hablamos de eso cuando hablamos de osteopatía. Preguntaba también Rubén Galocha, y además le ha respondido ya a Carlos, pero bueno, vamos a trasladárselo al autor, que ya que está aquí, ¿no? Dice, buenas, tengo una duda. ¿No es útil el razonamiento clínico que utilizan las cadenas lesionales buscar y actuar sobre la causa, no sobre la consecuencia? Imagino que se refiere al síntoma. Uh-huh. Bueno, esto es parte del razonamiento clínico osteopático, el tema de las cadenas lesionales. Y de hecho hablo de ello en el libro. Sí. Realmente todo lo que estamos hablando, también por sembrar un poco el gusanillo, todo lo que estamos hablando está realmente muy, muy detallado y profundizado en el libro. Ahí lo dejo. Enlace está, para quien lo quiera comprar. Muy bien.
Sí, el tema de las cadenas lesionales se enlaza un poco con el tema del posibilismo anatómico, con la idea de que tú puedes relacionar cualquier estructura con otra estructura y como la ardilla que pasaba de norte a sur en España sin pisar el suelo, ¿no? Porque realmente pues, en el cuerpo no tenemos nada descolgado, o sea, todo está, afortunadamente tenemos todo pegado a todo y tú puedes relacionar estructura tras estructura anatómicamente. Esto no ha sido exclusivamente algo de la osteopatía, también ha pasado en fisioterapia con las cadenas musculares, ¿no? Donde pues, había quien pensaba que eran como tejas superpuestas. Lo cierto es que no existe. O sea, no hay una entidad real que se llame cadena muscular. No existe, la cadena muscular no existe. Las cadenas lesionales, pues el problema que tienen es que cuanto más te alejas, pues más inverosímiles. Es decir, es que por pura matemática, cuanto más te alejas del origen de donde está una supuesta lesión, pues menos probabilidades de influir. Y pues no somos legos, es que no somos ni plastilina, ni legos, ni evolutivamente hubiera sido algo beneficioso ser tan delicados, ser No estaríamos aquí. capaces de descolocarnos, desajustarnos y reajustarnos tan fácil y difícilmente. Porque claro, no estaríamos aquí, nos habríamos extinguido, ¿no? Si una víscera mal colocada, un astrágalo anteriorizado, un ilíaco, o sea, si todo eso se puede desajustar tan fácilmente, pues estaríamos todos, no sé, seríamos un amasijo de tejidos mal puestos, ¿no? Y no es así, y no es así. Entonces, las cadenas lesionales no existen. O sea, no existe. Tú puedes tener relaciones anatómicas y suelen funcionar por binomios, es decir, los vecinos de al lado suelen influir bastante en el problema. Pero cuanto más te alejes de eso, menos probable es que eso esté interaccionando. O sea, tú no puedes relacionar la planta del pie con el occipucio, decir que hay una relación anatómica y quedarte tan ancho, decir que eso supone una cadena lesional. Porque entonces, ¿cuál es el límite? O sea, Claro. ¿cuál es el cierre categorial, como diría Gustavo Bueno? O sea, ¿dónde está el tope? No existe. Si todo está relacionado con todo, que es lo que propone el paradigma holístico, si todo está relacionado con todo, pues entonces siempre voy a tener un motivo para hacer lo que quiera hacer, en quien quiera hacer y por el motivo que sea, porque todo está relacionado con todo. Entonces hay que poner límites y hay que tener sentido común, vaya. Sí, totalmente. Las cadenas lesionales no existen. Es que ya incluso si me apuras, no hace falta que lo veas desde un prisma más científico, sino casi evolutivo, ¿no? Lo que has comentado tú. Pero entonces, si somos así de frágiles y así de como una máquina, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, sí. Nos ¿Sabes habríamos qué? extinguido. Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso podríamos igual continuarlo porque es que ya podríamos extrapolarlo, como dices tú, ¿no? Al aleteo de la mariposa que puede alterarte. Por el mismo razonamiento, ojo. Podríamos irnos, sí, sí, sí. Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado desarrollar un poco este manuscrito, Rubén? Así, ¿cuánto tiempo llevas desarrollándolo? Imagino que será una idea de años y que habrás ido tomando notas y demás. Pues utilicé algunas cosas que ya tenía pensadas y eso lo hizo más ágil, pero más o menos el tiempo de pandemia. O sea, cuando empezó la pandemia ya había iniciado, pero ahí le pegué el gran empujón al tener, claro, como todos, un montón de tiempo de repente, Sí. pues fue ahí, básicamente cuando la escribí, en el periodo de pandemia, que no es nada original porque yo creo que han salido cientos de miles de libros en tiempos de pandemia. Es lo que Sí, tiene sí. tener tiempo para escribir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cambiarías algo a día de hoy del manuscrito? Bueno, yo creo que es difícil no cambiar algo cuando uno escribe un libro, porque siempre hay matices o cosas que o sea, yo ahora lo releo algún párrafo y cambiaría alguna manera de expresarlo, alguna cosa. Ya me han hecho alguna corrección y bueno, pues si hubiera una segunda edición sí cambiaría alguna cosa. Nada que me preocupe, pero sí a nivel, bueno, de datos médicos o de cosas que no están bien claras. Carlos López Cuba me señaló una y realmente tiene razón en parte. O sea, la medicina heroica, él me dijo, pero eso de la medicina heroica es lo que conozco yo por medicina heroica.
porque el origen de por qué se le llama medicina heroica tiene que ver con erófilo. Y heroica viene de erófilo. Lo que pasa es que, como digo en el libro, heroica era también la actitud que había que tener. Y esa es la fama que se granjeó. Es decir, la medicina heroica era una actitud, había que tener una actitud heroica para enfrentarla. Y esto pues se dice en el libro y no se explica la parte del origen etimológico real, que viene de la antigua Grecia, de un médico alejandrino que se llamaba Herófilo. Y bueno, pues cosas así, ¿no? Así que haría algún cambio y yo confío en que este sea, a pesar de todo, un libro que no envejezca mal. Es decir, está hecho, es un libro que he escrito con sumo cuidado, porque también pues sabía que iba a ser mirado con lupa y he intentado ser cuidadoso, pero sí, yo creo que es inevitable cambiar cosas, ¿no? Y incluso añadir cosas y aclarar cosas que cuando las vuelves a releer pues te parece que no están tan bien claras o que añadirías otra manera de decirlo. Sí, o sea, sí que cambiaría cosas, pero yo creo que es un poco inevitable. O sea, no se me ocurre una manera de haberlo escrito que con el tiempo no cambiara algo. Eso es complicado. Y hablando de cómo va a ir envejeciendo en un futuro, bueno, no voy a decir un poco cómo planteas el futuro de la relación osteopatía y fisioterapia, pero, hombre, sí, yo no sé, es mi interpretación que me ha dado quizás un poco pesimista tu visión, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, ¿cuál crees que es el futuro? ¿Por dónde crees que van a tirar los palos? No lo sé, ¿no? Yo creo que jugar a ser adivinos pues siempre se nos da muy mal y las predicciones que hacemos a largo plazo suelen ir mal, ¿no? Si se acierta es por pura chiripa. No soy un especial visionario que tenga más información que los demás para saber qué puede ocurrir. Puede ocurrir cualquier cosa y creo que si ocurre algún cambio dramático en los próximos años, pues tendrá que ver con algún decretazo. O sea, será algo político que se dirima y que lo haga cambiar todo. Si no, yo creo que los cambios suelen ser más progresivos. Yo creo que este libro y un poco la crítica que se ha despertado en los últimos años sí va a acelerar el cambio dentro de la fisioterapia, que para mí es importante que haya un cambio. Y yo rechazo un poco la postura de aquellos que quieren defender la osteopatía dentro de la fisioterapia diciendo que debe permanecer para que no se regule fuera, para no tener una competencia de osteópatas fuera en el mercado. Pero es que lo primero, ya tenemos una competencia de osteópatas en el mercado y segundo, rechazarla dentro de la fisioterapia no quiere decir que yo abogue porque se regule. O sea, yo no quiero que se regule la osteopatía. O sea, lo que quiero es simplemente que no haya presencia en la fisioterapia. O sea, no implica que yo no la quiera para la fisioterapia, no implica que quiera que se regule como profesión independiente. No quiero regularla, obviamente, ¿no? Entonces no veo tal dicotomía. No creo que haya que plantear esa dicotomía de, pues si la quieres fuera vamos a tener que competir contra ellos. No. Lo que quiero es, primero, demarcar la fisioterapia como disciplina independiente que no necesita la osteopatía y segundo, dejarla apagar a la osteopatía completamente. Dejarla en el mercado de la no regulación como está y a no ser que haya un decretazo y nos digan que los sanitarios no podemos utilizar la osteopatía, pues simplemente irá minimizándose poco a poco con el tiempo. Y respecto a la osteopatía como tal, no espero cambios. O sea, no creo que la osteopatía pueda permitirse cambiar. Es que el problema de la osteopatía es que no creo que pueda cambiar. No puede. Claro, se le tilda, ¿no?, de, entre comillas, de traidor, ¿no?, al que pretende cambiar los principios osteopáticos, vaya. Sí. Es que ahí tienen un problema. No me gustaría ser la verdad que no me gustaría ser un osteópata con... Yo también lo veo complicado. Sí, total. Además, esto es que uno, o sea, realmente si uno tiene una actitud científica es que está dispuesto, de aquí a 2 años cambias tu manera de pensar y tal. Por eso te digo que no me gustaría verme la tesitura de no poder cambiar aun sabiendo que hay que cambiar. Sí. Es duro. Mira, dicen en el chat, porque me parece maravilloso que sigamos comparándonos con puentes y con estructuras, que en ingeniería dinámica un fallo estructural mayor puede dar lugar a un cambio en toda la estructura.
Claro, esto llevan toda la vida diciendo los osteópatas, pero es que no somos puentes, no somos edificios, no somos estructuras de hormigón. Y con todo lo que sabemos sobre la ciencia del dolor y qué es el dolor y cómo se comporta, y es que no tiene sentido seguir planteando, o sea, es claro que pueden ocurrir daños a distancia, claro que puede haber estructuras que se afecten, pero como digo, o sea, con ciertos límites, o sea, esto funciona por binomios, los vecinos de al lado son los que más se pueden afectar o verse afectados, no es cualquier cosa, cualquier estructura alejada no tiene el mismo sentido y por supuesto no nos vamos a resquebrajar y se va a romper el edificio. Es decir, es que no somos tan frágiles. No somos tan frágiles. Sí. Es que esto es una visión muy fragilista, no somos tan frágiles. Claro. Quizás aquí sería interesante introducir el tema del ser humano como un organismo complejo. Y hay que definir, ¿no?, qué es un organismo complejo, que de hecho en el libro lo comentas. Hablas un poco de la concepción de Taleb, ¿no?, en torno a los órganos complejos. Entonces, si quieres animarte para poder entender un poco pues lo difícil que es establecer relaciones causales en puntos tan alejados del cuerpo, si podías definirnos un poco lo que es un organismo complejo, perdón. Yo creo que la complejidad es la norma. Es decir, la simplicidad se ve en pocas cosas y pocos hitos científicos han alcanzado realmente la sencillez para explicar las cosas. Es decir, ahí está la belleza, ¿no? Y cuando pues Newton encontró las leyes tan sencillas y tan bellas para explicar la física, pues fue maravilloso, pero es que la realidad no se comporta de manera bella y sencilla, sino que son complejos. Y en el cuerpo humano, pues todo funciona de manera probabilística, funciona de una manera compleja. Y cuando tú elaboras hipótesis basadas en cosas tan concretas y las relacionas encadenándolas, estás afirmando, cuanto más relaciones tenga una cadena, no estás añadiendo complejidad al sistema, en realidad estás simplificándolo, porque esas variables pueden estar operando o no, entiendo. Entonces, si tú estás planteando una cadena lesional muy específica, estás asegurando que funciona así. Y la complejidad es todo lo contrario, es que no podemos saberlo. Entonces, ante esa incertidumbre es donde tenemos que entender que funcionamos de manera probabilística, funcionamos de una manera con opacidad. Es decir, el razonamiento clínico nos tiene que llevar a disminuir la incertidumbre, asumiendo que es imposible alcanzar la certeza. Cuando tú describes una cadena lesional de principio a fin, estás presuponiendo que eso se cumple sí o sí. Y la realidad no es así. O sea, no hay nada en salud que te pueda... O sea, sí, en genética, a lo mejor es lo más preciso que tenemos. Fijaos ahora con los virus, ¿no? Lo complejo que es algo que es tan sencillo como que pues, el virus de la gripe te provoca gripe. Pues si tienes el virus, puedes tener gripe o no, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como virus sí, virus no, fijaos que ya no siempre nos da un mismo resultado. Imaginaos la complejidad del organismo en terapia manual con el sistema musculoesquelético. No, es imposible, es imposible. Entonces yo creo que si es que es muy liberador. En el fondo, yo creo que el ser consciente de que hay esa opacidad y que lo único que aspiramos es a disminuir la incertidumbre es liberador. Porque, claro, si tu paciente no mejora, es que eres muy torpe, no has entendido qué es lo que le pasa. Claro. Y eso realmente pues, es muy frustrante. Como osteópatas, pues me imagino que prefieren pensar que sí, que les han curado o que son mejores o que tienen más éxito de lo que realmente tienen, porque esa es otra, ¿no? El tema del éxito es que lo tienen en el ADN porque desde su configuración inicial siempre se han vendido como la mejor opción, que resuelven más pacientes, que tendrán éxito. Es que lo del éxito... Y cada vez que les criticas sale esto, ¿no? Lo de que, claro, sí, tú como no tienes éxito con tus pacientes, sí, una especie de que les tienes envidia y estas cosas tan pueriles, ¿verdad? Sí. Pues no, evidentemente no todos mis pacientes se resuelven, como tampoco se resuelven los tuyos, pero yo lo reconozco, ¿no? Completamente. Y lo cierto es que tenemos ciertas limitaciones.
Y luego Y hay además, cosas esto... que son no modificables. Efectivamente, y lo que te has dicho, eso me parece muy liberador, ¿no? Sí, Entender hasta dónde se puede llegar y que hay un límite. Y igual que exacto. decías que con la terapia manual, pues es terapia manual, y ojo, no se trata de rechazarla, sino abrazarla dentro de su campo de acción, que oye, es que es mucho y es muy útil. Pero hasta un punto, claro. Además, esto creo que es una característica también de la pseudociencia, ¿no? Lo de que siempre mejora sí o sí. Porque esto es muy clásico en el sentido de, no, si no ha mejorado, no es por mí, sino que el paciente a lo mejor no ha hecho lo que tenía que hacer, o no es que no era susceptible, o no se ha abierto a la terapia, ¿no? Esto es muy típico. Eso pasaba con el psicoanálisis, ¿no? Que esto va en relación también con lo de falsar la hipótesis de... Te decían que tu trastorno psicológico era por haber tenido relaciones sexuales con tus padres, ¿no? O que no, que tus padres habían tenido tal, y que si lo negabas, pues era parte de reafirmar tu problema, ¿no? Entonces dices, entonces esto, claro, o sea, vais a tener razón sí o sí. Exacto. Sí, 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 sí. No hay escapatoria. No hay No hay escapatoria. escapatoria. Sí, sí, sí. Y cuanto más rechaces el trauma reprimido, pues Más me das la razón. indica que, claro, más me das la razón. Entonces, claro, win-win. O sea, no hay manera de que no tengan razón. Sí, Efectivamente. esto es lo que señaló Popper, ¿no? El Efectivamente. falsacionismo venía también por señalar esto. Que así es como precisamente se progresa con el falsacionismo, que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, básicamente. Hablabas también de esta concepción probabilista del cuerpo, y luego hay otro elemento muy importante que es el azar, quiero decir. Yo estoy seguro, o sea, creo que no somos conscientes, y quien haya leído un poco a Taleb entiende muy bien este concepto, que no somos conscientes de todo lo que no depende de nosotros. Porque en una cadena lesional vemos un camino recto, ¿no? Y perfecto, pero no vemos todas las posibles alternativas, que tú en el libro lo comentas, de hecho haces el cálculo, y es un cálculo bastante bueno, y tendemos a olvidar, ¿no? Las posibles alternativas a esa cadena lesional y los propios factores que no conocemos. Así es. Así es. Somos holísticos, pero no para eso. Es que es curioso. Sí, sí. Sí, sí. Es autocontradictorio el propio término. Sí, evidentemente, pues es lo que decía antes, cuanto más elementos añadas a la cadena, pues es que se hace más difícil que tenga razón. Es como el caso Linda, ¿no? Del que hablo en el libro, es el caso de Tversky y Kahneman, que añadían elementos, y la gente, o sea, es un sesgo, la gente tiende a reconocerse más en la complejidad, porque claro, identificas que hay más posibilidades de que esa sea la razón si añades más elementos. Pero realmente es menos probable, matemáticamente es menos probable, ¿no? El caso de Linda es que es, como era, cajera del banco y feminista, ¿no? Y feminista, sí. Entonces, que era más probable, pues, ¿no? Claro, a ti te describen a una señora que cuadra más con una señora feminista y te dicen, A, trabaja en un banco, B, trabaja en un banco y es feminista. Claro, por probabilidad, A es más probable que B, porque en B está A. Entonces, matemáticamente deberías elegir A, pero a ti, como historia que cuadra más con una feminista, eliges B. Pero realmente has añadido un elemento que ha complejizado el sistema y la respuesta es menos probable. Entonces es un sesgo. Y cuanto más, claro, en una cadena lesional o en cualquier hipótesis que se plantee desde un punto de vista de razonamiento osteopático, cuanto más elementos, pues más te cuadra, ¿no? Porque esto está relacionado con esto, y entonces pues tiendes a pensar de que por ahí tienen que ir los tiros. Pero realmente no. O sea, cuanto más elementos añadas al sistema, menos probable. Pero esto no es hacer complejo el sistema. Esto es complejizarlo tú por tu cuenta. Total. Y en el fondo es hacerlo más simple, ¿no? Porque estás estableciendo una relación de simplicidad. Esto es así, A, B, C, D, y te llega a Z. Esto es simplificar el problema, porque estás diciendo cómo tiene que funcionar sí o sí, cuando realmente, pues es que biomecánicamente esto está desmontado hace décadas. O sea, es que sabemos que el cuerpo no se mueve así. Cuando se mueve, no se mueve así. O sea, la biomecánica de la columna, que es en lo que se basa la parte más fuerte estructural, está totalmente desmontada ya en el razonamiento osteopático, porque sabemos que no funciona así. Y ojo, esto también es muy liberador, porque si tú has hecho la manipulación en el sentido y en el orden y como debía corregirse, y el paciente sigue con el problema, entonces es que no lo estoy diagnosticando bien. Soy mal profesional. Claro, soy mal profesional. Total. Es muy jodido. Estaba hablando... Perdona, Artefact Pro Tensegrity Structures. Perdona que no te sigamos un poco el hilo, pero
Pero bueno, creo que ya hemos estado hablando un poco de lo que estás comentando y muchísimas gracias por tus palabras, por la enhorabuena por la iniciativa y demás. Y aquí lo que nos interesa es que discrepemos y charlemos. Además, creo que, no sé si estarás de acuerdo tú, Rubén, pero quizá un ambiente como este es algo más distendido y el ponernos cara a cara, que eso también es muy interesante y que las redes sociales muchas veces se tiende a, no sé, a quizá hacer algo más violento el debate, cuando realmente no es así. En persona, no sé tú, Sí, pero bueno, yo cuando hablo de esto con compañeros osteópatas incluso se puede charlar y se pueden llegar a puntos en común. sí, sí, sí. O sea, sí creo que puede haber acercamiento en el diálogo, pero o sea, también soy bastante realista en el sentido de que No creo que mm, cambien de opinión, ¿no? no voy a hacer cambiar la opinión a un osteópata Total. convencido que lleva 20 años ejerciendo. Ujú. Pero bueno, o sea, aquí se plantean las problemáticas y aún estoy a la espera de algo satisfactorio como respuesta. Es decir, es que yo creo que han tenido tiempo y 140 años, yo creo que para responder a las deficiencias de la osteopatía han tenido tiempo y siguen con los mismos problemas, ¿no? Entonces, pues, bueno. Sí, sí, sí. Hablando también un poco del futuro, un punto que me venía ahora mismo en mente, ¿crees que hay un cambio, digamos, generacional en cuanto a pensamiento crítico hablando y demás? O sea, porque no sé, creo que era, no sé si lo comentabas tú o otra persona, como que Instagram, por ejemplo, ahora, quizá la gente que hace divulgación más en Instagram tiene un poco un prisma bastante más de pensamiento crítico y algo más científico en ese sentido. Y yo creo que algo tiene que influir el tema de pues que esto se empieza a dar en universidades, ¿no? Pues sí, quiero creer que sí. O sea, creo Quiero que creer. parte... Sí, 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 sí. es un quiero creer, es un wishful Sí, sí, thinking. claro. Al final estamos haciendo aquí, pues Sí. eso, estamos Eh, divagando, pero la realidad es cruda. O sea, yo creo, Rubén, que en parte es un tema cultural. O sea, creo que lo que estamos viviendo a nivel cultural influye en el sentido de el fact-checking. El fact-checking ha venido para hacer cuestionar a la gente que las cosas que comparte son falsas. O sea, es cierto que el algoritmo de las redes sociales al final nos retroalimenta en lo que pensamos. Es cierto que hay algo perverso en todo eso, pero hay mucha gente que ya está en alerta de la información que le dan, cosa que antes no era así. O sea, si pensamos en décadas atrás, la gente tomaba por buena la información que se le daba de una manera bastante ligera. Pero ahora, con todo esto que ha venido principalmente de la política, ¿no? Y esto de la posverdad y todo esto, yo creo que a nivel cultural eso ha hecho que mucha gente ya no se crea de primeras cualquier cosa que le dicen siempre, ¿no? O al menos que se lo planteen más. Y hay una diferencia generacional de 55 para arriba y 55 para abajo a nivel de datos. Ese dirías que Hay, es que es la sí, línea, ¿no? el corte está ahí. Lo que la gente comparte y se crea a pies juntillas y no. Entonces sí, yo creo que a nivel generacional nos toca vivir una época donde pues nos planteamos más la verdad de las cosas que se nos afirman. Y por otro lado, sí, creo que hay cambios en fisioterapia que son palpables y hay cambios en universidades que dependen básicamente de los profesores que están allí. Entonces, pues hay de todo. Pues hay universidades que sí y universidades que no, sin entrar en pormenores. Y pues esto es muy dependiente del cuerpo docente. Entonces, bueno, pues diría que a día de hoy pues hay un poco de todo. Ujú. En Y teoría diría que debería... la Perdón. academia está bastante dividida. Ahora mismo en la academia pues hay pues, una división importante en pareceres, ¿no? Y digamos que las universidades en España pues plantean modelos muy distintos y pues eso, o sea, a día de hoy hay un poco de todo. En teoría debería ser la historia natural, entre comillas, de una profesión científica, ¿no? Que progrese hacia eso. El resultado luego ya no lo sabremos, pues igual esto es algo complejo. Sí, y yo no diría que es raro, ni malo, ni anómalo. Es decir, la resistencia al cambio ocurre siempre. Si hablamos de cualquier cambio que ha habido en cualquier disciplina, siempre ha habido cambios progresivos. Es decir, yo pongo un ejemplo de la arteria mamaria interna en el libro, hablando de un procedimiento que se dejó de hacer en medicina
porque dejó de tener sentido el marco teórico y se hizo un estudio doble ciego con falsa cirugía y se descubrió que realmente no había ningún motivo para pensar que aquello fuera algo que fuera a mejorar al paciente, ¿no? En la angina de pecho. Pero realmente ese cambio no ocurrió de un día para otro, es decir, estamos hablando de un par de décadas tranquilamente en el que se siguieron haciendo ese tipo de cirugías hasta que realmente finalmente desapareció. Y esto ocurre con todos. Si vemos las acromioplastias o si vemos pues, muchas intervenciones a nivel médico, pues sí, la resistencia al cambio existe en todos los ámbitos y donde hay más status quo, pues hay más resistencia al cambio, ¿no? Lo vemos en osteopatía, lo vemos en medicina, lo vemos en todas partes. Y esto es relativamente normal, pero lo que debería ocurrir es que antes o después eso vaya cambiando. Entonces, bueno, pues soy optimista, sí que soy optimista, pero a largo plazo. Sí, creo que los cambios deben ser progresivos, además. Sí, eso es muy interesante y es que es una parte inherente a la naturaleza del ser humano, naturaleza irracional, no nos equivoquemos. Esto lo leí hace poco también en un libro muy interesante de ¿Por qué creemos en mierda?, de Ramón Nogueras. Sí. Que habla precisamente de esto, ¿no? De cómo una persona que tú le presentas todo tipo de argumentos y datos, realmente no es que no vaya a cambiar de opinión, sino que posiblemente se reafirme más en su propia opinión. O sea, esa disonancia cognitiva, pero bueno, al final a la larga yo creo que los cambios también vendrán a la larga, ¿no? Esperemos. Vamos a ir, si quieres, un poco ya rematando un poco. También comentaban aquí en el chat del concepto de tensegridad. Lo han comentado varios y por eso quería sacarlo. Pues que se desconoce, pues si le puedes dar una definición y un poco relacionarlo con esto que estamos hablando. Pues nada, más de puentes, ¿no? O sea, seguimos hablando de puentes. Es un concepto que significa integridad de tensiones, ¿no? La tensegridad es el concepto de integridad de tensiones. Yo creo que el modelo que más ha utilizado este paradigma es el de la fascia. Y cómo pues todo se relaciona con todo, ¿no? Al final, cómo todo se disipa y se generan tensiones a distancia. Y el modelo clásico es el del suéter, el del jersey, ¿no? Que tú tiras de una manga y se deforma todo el jersey. Pero realmente ni siquiera en el jersey ocurre. Si tú tiras de un jersey, yo tiro de una manga de un jersey y no se me sube del otro. Es decir, realmente la tensegridad tiene sus límites, o sea, no sirve para justificar cualquier cosa, o sea, no sirve para que yo empiece, y además es que tiene poco sentido utilizar a la fascia como target, ¿no? como objetivo terapéutico. No se sostiene, no se sostiene. Esto lo explico también en el libro. Y ha servido muy bien a los intereses de la osteopatía porque sirve para relacionar todo con todo. Hay que integrar todo porque en el holismo todo tiene que ver y todo influye, por tanto, pues también la fascia hay que tenerla en cuenta. Es decir, todo es aditivo para la osteopatía porque hay que tenerlo en cuenta todo, ¿no? Básicamente es su filosofía, tenerlo en cuenta todo. Y la fascia sirvió para los intereses de la fascia porque cuadraba bien con lo que había que defender en la osteopatía. Entonces, si estos son los avances, si estos son los cambios, pues hombre, virgencita, virgencita. Que me quede como estoy, ¿no? Sí, al final es una estrategia más de lo que hemos estado hablando, este error de base que es intentar ir justificando tus principios osteopáticos a posteriori, que eso es complicado y es una tarea complicada. Bueno, Rubén, por ir, si quieres, vamos a ir rematando. Una pregunta que quería dejarme también ahora, ¿cuál es el precio de criticar a la osteopatía? Has dejado lo mejor para el final, macho? Sí, así soy yo. Bueno, es notorio y sabido que ha habido un problema, ¿no? con la asociación y pues bueno, pues el precio es la política, o sea, esto es política. O sea, yo quiero también quitarle un poco de hierro al asunto porque esto pues no deja de ser algo esperable, no deja de ser algo que era difícil de manejar. De hecho, pues el primer sorprendido en que se institucionalizara el pensamiento crítico fui yo, porque bueno, entiendo que era complejo el poder estar allí, porque yo, no sé, siempre he sentido que era una posición más sindicalista, que es como si un sindicato se mete dentro de un partido político, pues es raro, ¿no? Es como, o sea, ya había un elemento ahí que era difícil de sostener
Pero bueno, oye, yo estaba encantado y pues bien, pues tiramos para adelante. Y pues bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar, supongo. Que no estoy de acuerdo, evidentemente, ni lo estoy defendiendo, ni mucho menos, porque, pues como ya hemos dicho, me parece algo desafortunado, que daña las instituciones, que realmente, o sea, yo no siento que yo tenga que guardar silencio, porque realmente, pues claro, si se me expulsa, bueno, si se me expulsa, si se me retira la aval para que yo no pueda ejercer de presidente en el grupo de pensamiento crítico, pues se me está dañando una imagen, porque entiendo que te digan que te retiran el aval por pérdida de confianza, porque tu comportamiento no es ético, pues es un ataque o sea, me tendrás que explicar qué es lo que no es un comportamiento ético. Y la falta de explicaciones me parece inaceptable. O sea, el hecho de que no sean capaces de decirme qué tipo de comportamiento que no es ético he cometido, porque si me dijeras que pues en algún momento yo he dado un giro, un cambio desde 2018 que entramos en la asociación hasta ahora, pues entendería. Pero no es verdad que se nos hayan dado toques de llamadas de atención, no es verdad. Desde 2018 que entramos sabían a lo que veníamos, no veníamos a hacer croquetas, veníamos a criticar y a plantear el pensamiento crítico. Sí, establecer una crítica constructiva al final. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, que eso tiene que ir por delante, porque muchas veces se sobreentiende que uno la crítica quiere hacer daño y aquí recalcamos una vez más que es todo lo contrario, para que mejore la situación. Y básicamente, o sea, yo cuando concluyo que es por criticar la osteopatía es porque no hay otro motivo. Es decir, es que yo no he tenido ningún comportamiento que se pueda decir que falta al reglamento interno de comportamiento ético de la asociación. O sea, no hay nada. Entonces, claro, cuando nosotros pedimos explicaciones y les decimos que nos expliquen qué es lo que se ha vulnerado, qué artículo se ha vulnerado y qué hemos hecho, ¿no? que nos especifiquen concretamente qué hechos son esos constitutivos de tal pérdida de confianza, pues no han querido detallarlo, con lo cual pues yo no puedo hacer otra cosa más que confirmar que ha sido por criticar la osteopatía, porque es que otra cosa no he hecho. Es que otra cosa no he hecho. Que hayan querido desmarcarlo del tema del libro, bueno, pues ya es coincidencia que nos lo comunicaran una semana después de que se publicara el libro. Si estaba la decisión tomada, tampoco habla muy bien de ellos, porque 5 meses en los que se nos había tomado en firme la decisión de retirarnos el aval y no decírnoslo, hombre, pues no les deja muy buen lugar. O sea, no hay excusa posible para no hacerlo. Si es así, sigo diciendo lo mismo, ha sido por la osteopatía. Aunque no se hubiera publicado el libro, yo las únicas declaraciones que hayan podido ser sensibles para el colectivo que defiende los intereses de la osteopatía son esas. O sea, es que otra cosa no he hecho. Y si no es así, pues sigo esperando que me corrijan de mi error. Sigo esperando que me digan qué cosas he hecho o dicho que atenten al código ético de comportamiento. Entonces, bueno, pues para mí las instituciones son una cosa muy valiosa. En sí es un valor, una institución. Yo diferencio la institución de las personas que están en una junta de gobierno. Entiendo que nadie debe confundir la institución con las personas que están en una institución y por tanto, así lo hemos aclarado también en un comunicado, porque, bueno, pues o sea, sentíamos también la presión de guardar silencio para no dañar la institución, pero es que, sinceramente, pienso que los que tenían que haber pensado en eso son ellos. Y ante eso, pues estaba mi imagen y claro, si a ti te echan de un sitio porque dicen que no te comportas éticamente, ¿qué haces? Te quedas callado por no dañar a la institución. Bueno, la institución es muy valiosa y debe representar a la profesión. Pero, pues si ha hecho eso, ha hecho eso. No la institución, sino la Junta de Gobierno en ese momento. Entonces, bueno, pues, o sea, yo le quito hierro porque pienso que, pues, a ver, los intereses existen, la osteopatía está enraizada, hay mucha gente que durante décadas ha estado ahí para precisamente defender los intereses de la osteopatía y claro, esto, pues, es así. Es algo que se preveía que podía pasar. Tampoco. Totalmente. Entonces, bueno, sí, pues está mal, está feo, pero bueno. Parte del proceso, ¿no? También, sí, al final. Bueno, pues gracias por aclarar el punto este. Mi intención sacándolo a coalición no era tampoco
pues eso, soltar, digamos, echar mierda al asunto, sino todo lo contrario, quitar la paja de grano, como se diga, y obviamente no justificar tampoco, no sé si ha habido ataques personales y demás, pero para nada se justifican, simplemente es una decisión que no se está de acuerdo y no se pretende tampoco, imagino, echar por tierra todo el trabajo de la asociación, ni mucho menos, es un punto concreto que se... No, que ni se- siquiera de las personas, quiero decir. Yo creo que la Totalmente. gestión ha podido ser muy valiosa en muchos sentidos y a nivel personal creo que también han hecho muchas cosas muy positivas, pero es que una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, Totalmente. creo que tenemos que ser lo suficientemente, mm, no sé, claros en este sentido y hablar, pues yo creo que se debe poder hablar sin ningún problema, ¿no? Y que no hay que proteger, o sea, la institución tiene un valor en sí y no necesita ser protegida de malentendidos. Pues claro, es que la AEF es la AEF, pero, pero las decisiones políticas son achacables a personas, ¿no? Que en un momento dado creen que los intereses son unos u otros y eso puede cambiar con el tiempo, sin más. Muy bien. Pues bueno, zanjamos ese asunto también un poco por aquí. Y la última pregunta que me había acordado, así un poco jocosa, digamos. ¿Qué crees que opinaría el viejo Andrew Steele del COVID-19? A ver, claro, si tú le sacas a este hombre de su época, bueno, Sí, claro, haciendo... Steele ya, antes de su fallecimiento, él ya vio el tema de los microorganismos, ¿no? Esto lo explico en el libro también. Mm. La teoría del origen de la enfermedad basado en microorganismos se desarrolló precisamente apareció, emergió justamente cuando se estaba proponiendo la osteopatía. Y de hecho, pues al principio eran reticentes. Steele no creía al principio en ello, luego ya sí. Luego ya, de hecho, pero tuvieron un inicio antivacunas, claro. Y todo esto, pues claro, Steele, ¿cuánto tiempo tendría que estar vivo otra vez para que dejara de creer eso? Pues no lo sé. O sea, claro, si tú le sacas ahora mismo del siglo XIX y metes en el siglo XXI, no sabe nada de lo que ha pasado, ¿no? A ver, no creo que se pueda hacer eso. No, es una Está feo, pregunta trampa. está feo, está feo. Lo Una que sí pregunta. que hay un ejemplo que pones en el libro de la gripe española, ¿no? Que justo fue después de fallecer Steele y de cómo se vio casi una oportunidad de negocio, ¿no? Y Sí, así se bueno, vendió. o sea, yo creo que hay que señalar esto, porque esto es importante, me parece un buen cierre, porque además, creo que tengo además, lo voy a leer aquí, porque lo estaba mirando y me parece que es un párrafo interesante. Lo voy a leer, ¿vale? Estupendo. En 1917, el año que fallecía Steele, el mundo vivía su primera guerra mundial. La AMA es la Organización Médica Americana, se opuso a que los osteópatas tratasen a los heridos de guerra y desató las protestas. El asunto trascendió hasta el presidente Roosevelt, que se posicionó a favor de la osteopatía. Ganaron la contienda y los osteópatas salieron reforzados en popularidad. Eran tiempos en los que estar unidos. Y bueno, a mí me parece esto interesante porque fue probablemente un momento crítico en la cual la osteopatía se afianzó definitivamente en la medicina y es también un claro ejemplo de lo que la política puede llegar a hacer. Cuando se presenta la regulación de la osteopatía como argumento, pues se está apelando a este tipo de cosas, ¿no? Y la regulación, como digo en el libro, pues funciona por contagio. Muchas veces no atiende a criterios lógicos, racionales ni científicos, son decisiones estrictamente políticas. Y por eso a mí me resulta bastante pobre como argumento que se pretenda defender la valía de la osteopatía recurriendo a sus logros políticos, ¿no? Que haya conseguido regularse en algún sitio y eso per se sea un valor a tener en cuenta, ¿no? Y siempre pues te tiran a la cabeza eso de vas a saber tú más que la OMS o vas a saber tú más que Estados Unidos o no, pues no, son logros que se obtienen por circunstancias históricas y este de la Primera Guerra Mundial pues yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues forma parte del porqué, de por qué la osteopatía y la medicina están imbricadas en Estados Unidos y conocer esa fusión, cómo se dio y por qué, los motivos por los cuales tuvo éxito y no tuvo éxito la quiropráctica, por ejemplo, o ninguna de las cientos de
terapias alternativas que pululaban en el salvaje oeste en aquella época. Es que la osteopatía es una historia de éxito. Tuvieron éxito, pero un éxito relativo, porque ellos mismos consideran que también perdieron identidad al imbricarse con la medicina. O sea, realmente ellos son los primeros que no tienen muy claro si realmente eso les ayudó, les favoreció o les hizo perder su signo de identidad. Pero, pues sí, así ocurrió, y hay unos motivos históricos que hay que conocer para dejar de utilizar como argumento que la osteopatía, como está regulada y como forma parte de la medicina, pues es per se valiosa, ¿no? Porque, claro, si es porque los médicos en Estados Unidos pueden ser osteópatas, eso quiere decir que no lo pueden ser en otros 200 países. Es decir, si nos ponemos así, pues la mayoría de países no son médicos. Entonces, ¿qué significa? No sé si significa algo, pero vamos, en cualquier caso son logros que tienen que ver con estrictamente algo político, sin más. Bueno, pues creo que es un buen mensaje para ir rematando el directo y nada, Rubén, solo queda entonces agradecerte este ratito para exponer el libro. Me da rabia que haya tenido que ser online, podía haber sido presencial, pero bueno, en tu segundo tomo, si es que sacas. No creo. Ya te habrás quedado a gusto. Que lo he dicho, que muchas gracias, y muchas gracias también por invitar al pensamiento y a la reflexión, que creo que es tan necesario. Así que nada, que ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando quieras pasarte. Pues nada, muchas gracias a ti, tocayo, y por tu canal y por la difusión que haces de la profesión, que creo que es muy, muy, muy importante. Y gracias a todos los que han estado también ahí en el chat comentando y demás. Muchísimas gracias por el apoyo, que hemos sido más o menos todo el rato unos 40 personas, cosa que creo que está muy, muy bien para el nicho en el que nos movemos. Así que muchas gracias de corazón y nos veremos en el próximo directo, episodio, lo que sea. Un abrazo fuerte. Rubén, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.